Hola, soy María Urbano, su agente de bienes raíces en Tampa y esta es la actualización inmobiliaria del 27 de junio del 2023. De acuerdo con Bankrate, la tasa de interés bancaria promedio nacional de hipoteca fija a 30 años es de 7,07% y la de hipoteca de 15 años es de 6,49%. Como todos sabemos, la Fed suspendió temporalmente la subida de tasas de interés, pero esto es solo por este mes. Vamos a ver qué pasa, qué nos viene para el mes de julio. Jerome Powell, en su reunión semestral con el Congreso, pronunció el mismo discursito que ha hecho siempre, que las tasas de interés no van a bajar, sino que continuarán elevándolas si es necesario para poder tratar de controlar la inflación. La verdad, tenemos que admitir que a pesar de todo, Estados Unidos lo está haciendo bastante bien para controlar la inflación, que es en realidad un monstruo que realmente es bien difícil de domesticar. Los bancos centrales de todo el mundo están tomando medidas muy similares, ya que los niveles de inflación son diferentes de país a país, pero todos estamos en las mismas. Aunque algunos incluso peores, como es el caso de Inglaterra, que ha subido sus tasas de interés enormemente. Por otro lado, KB Home, una de las constructoras más conocidas, ha reportado bastantes utilidades en los últimos meses y ha incrementado su inversión, ya que ellos esperaban un aumento en la demanda en los próximos meses. Ojalá, bueno, pues porque es todo lo que estamos esperando. El sindicato de la UPS o UPS está a la espera de una huelga, si no puede llegar a un acuerdo con los directores principales. Esperemos que lo hagan, de lo contrario, esto será un gran golpe para la economía de Estados Unidos, pues esta es posiblemente una huelga que va a ser de las más grandes de la historia de este país. El último informe sobre los alquileres de vivienda unifamiliares muestra que el crecimiento de los alquileres sigue siendo positivo, pero está disminuyendo al ritmo de la desaceleración económica inducida por la Reserva Federal. El informe muestra que los alquileres unifamiliares aumentaron un 3,7% en abril en todas las áreas metropolitanas. Esto es en menos que el 4,3% de marzo y el 14% de abril del año pasado. El informe muestra aumentos de alquiler en un solo dígito en la mayoría, excepto en Las Vegas, donde ha sido negativo. En pocas palabras, las rentas siguen aumentando, pero ahora a un ritmo muy bajo comparado con meses y con años pasados. El crecimiento de la renta unifamiliar se ha desacelerado durante un año completo y las ganancias generales se acercan a las tasas previas a la pandemia, las cuales estaban en el rango de 2 a 4% durante casi una década. El análisis de CoreLogic separa el crecimiento de la renta en 4 niveles y 2 tipos de propiedades. El primero, para las viviendas unifamiliares de menor precio, que están valoradas entre un 75% o menos que la media regional, el crecimiento de la renta aumentó un 6% en abril. Ahora, para las viviendas de precio medio bajo, entre el 75% y el 100% de la media regional, el crecimiento de los alquileres aumentó un 4,6%. Y para las viviendas de precio medio alto, que caen entre los 100 y 125% de la media regional, aumentaron un 4,1%. Y para las viviendas de mayor precio aumentaron 2,4%. En cuanto a las viviendas attached, o sea, pegadas unas a otras comparado con las independientes, los alquileres unifamiliares de estas attached aumentaron un 4,6%, mientras que los alquileres independientes aumentaron solo un 2,6%. Conclusión. Las mejores oportunidades de alquiler se encuentran en casas unifamiliares pegadas, attached, adosadas de bajo precio. Las principales áreas metropolitanas de crecimiento de alquiler, según los informes de CoreLogic, tiene en el top a Charlotte, a Boston, a Orlando y a Chicago. Y bueno, esto es todo en la actualización sobre el crecimiento de la renta unifamiliar. Si estás interesado en invertir en bienes raíces en la Florida y más específicamente en la Bahía de Tampa, llámanos. Estaríamos encantados de presentarte algunas oportunidades de inversión que estén acordes a tus expectativas y al mercado, obviamente. Si lo que pueden ver en nuestro background hoy es Rainbow Springs, es un manantial de agua ubicado solamente a hora y media de Tampa, donde puedes encontrar algunas aguas cristalinas, nadar, para hacer kayaking, para hacer paddleboarding o simplemente para divertirse con la familia.
Y esto es todo por hoy. Así que si te gustan nuestros videos, por favor suscríbete a nuestro canal y danos un like. Y nos vemos la próxima semana.